Se acercan las fases definitivas en esta edición de UEFA Champions League y tendremos unos octavos de final muy interesantes. Algunas llaves están para alquilar balcón, así que en este video analizaremos estos cruces, cómo llegan los equipos y cuáles son los favoritos a clasificarse a cuartos de final. Sin mucho más, comencemos. There's Rooney, overhead kick, oh my word, that's amazing, that's sensational, I just can't believe what I've seen. Only Wayne Rooney can produce a piece of genius like that. Empezamos hablando de un cruce inédito en eliminatorias de Champions, ya que el único antecedente se dio apenas en esta edición en la fase de Liga, entre Brujas y Aston Villa. El conjunto belga dio un batacazo tremendo tras eliminar en los playoffs al Atalanta, un equipo que colectiva e individualmente era superior, pero que decepcionó en el partido de vuelta, y esto lo aprovechó Brujas para ganarles en su propio estadio y meterse en estos octavos de final. Vimos que es un equipo peligroso que tiene pegada, con delanteros que pueden hacer daño si tienen espacio para correr, y evidentemente no va a ser tan fácil para una Aston Villa que no disputa esas instancias desde 1983 y que a priori son superiores. Los villanos dirigidos por Unai Emery vienen en un proyecto ya más consolidado, siendo animadores en Premier y compitiendo de manera constante para meterse en Europa. En esta Champions han dejado actuaciones muy sólidas, cuando tienen buenos partidos demuestran que pueden llegar a un nivel muy alto y se entiende ya que tienen una plantilla bastante competitiva, con un portero que da mucha seguridad como el Dibu Martínez. En el medio campo Tielemans es fundamental, Morgan Rogers mediapunta muy habilidoso y arriba Watkins, que es el goleador y la principal arma que tiene este equipo en ataque. Pero sin duda el trabajo de Unai Emery desde el banquillo en los últimos años es el que ha potenciado el rendimiento de la mayoría de estos futbolistas y veremos si logran plasmar esa superioridad que sobre el papel tienen sobre los belgas. Continuamos con el enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y el Lille, otro duelo inédito en esta competición. El Dortmund llega a estos octavos tras eliminar de forma contundente al Sporting, liquidó la serie en el partido de ida con un 3-0 y tras cambiar de técnico esta misma temporada. Se fue Nuri Sahin tras resultados muy negativos principalmente en Bundesliga, donde en este momento están a mitad de tabla, lejos de todo, y ahora con Niko Kovac buscan tomar un aire nuevo en esta recta final. Lo cierto es que al menos en Champions la imagen ha sido otra, se muestran como un equipo con bastante poderío ofensivo. Tienen al goleador actualmente de la competencia en Guirassy con 10 tantos, además jugadores como Adeyemi y Julian Brandt, y vemos que en eliminatorias siempre son un equipo a tener en cuenta. Por el lado del Lille tenemos un conjunto que logró meterse a estos octavos de manera directa, muy destacado para sus aspiraciones, además se dieron el lujo de vencer al Real Madrid en uno de los partidos en la fase de Liga, y si bien es un equipo que no deslumbra tanto, tiene sus maneras para complicar y ser bastante competitivo, poniendo casi siempre sus esperanzas en Jonathan David, el canadiense, que es la estrella de este equipo, así que este será un duelo también entre artilleros importantes. Si bien en líneas generales este es el peor Dortmund en los últimos años, su realidad en Bundesliga es bastante alarmante. Creo que por las individualidades y el recorrido parten con una ligera ventaja en esta eliminatoria. Creería que un 60-40, aunque el Lille tiene muchas chances de clasificarse y no sería una sorpresa, es una eliminatoria bastante igualada. El Arsenal de Mikel Arteta tendrá que superar a un rival complicado como lo es el PSV para poder meterse a cuartos. Los Gunners llegan a este cruce en un momento de bastantes dudas, ya que han perdido terreno con el Liverpool en Premier y parece ahora mismo casi imposible poder remontar esa diferencia de puntos. No está siendo quizás la mejor temporada desde que llegó Arteta, pero también hay que tener en cuenta las lesiones. Saka, por ejemplo, se ha perdido bastantes partidos esta campaña. El mismo Odegaard también tuvo alguna fase complicada, pero se nota también la falta de gol. No tienen un delantero que capitalice ese volumen de juego que generan, más allá de la aportación de Havertz o de los volantes y extremos llegando desde segunda línea. Esos han sido quizás los principales problemas de este Arsenal esta campaña, pero en Champions han sacado buenos resultados. En fase de Liga fueron terceros y al menos en estos octavos están obligados a clasificar. Al frente tendrán al PSV, que para muchos fue sorpresa que lograran vencer a la Juve, pero lo cierto es que el cuadro de Turín no estuvo a la altura y no es la sombra de lo que fue la década pasada. El PSV demostró que es un equipo interesante, con variantes ofensivas que pueden complicar, más allá de que su próximo rival está varios escalones por encima y lo normal es que el Arsenal logre avanzar. Veremos cómo afrontan los Gunners esta eliminatoria justo en este momento de tantas dudas en la temporada. Vamos ahora con el duelo entre holandeses e italianos. El Feyenoord, tras eliminar al Milan, volverá a visitar San Siro para medirse al Inter. El conjunto de Rotterdam logró sorpresivamente superar los playoffs ante un Milan que fue una decepción. Es el peor Milan de los últimos años. Hizo muchos fichajes en enero y quedó en evidencia lo poco compaginados que estaban.
y todas esas dudas las aprovechó el Feyenoord para llevarse ese empate en la vuelta en Italia, a pesar de ya no tener al que era su goleador, Santi Jiménez, y con lo justo están metidos en estos octavos de final. Pero ahora el rival que tendrán al frente es un equipo muchísimo más serio, el Inter de Simone Inzaghi, que se ha acostumbrado a ser prácticamente la cara de los clubes italianos en la Champions. El estilo de juego que tienen se ve potenciado por ese formato de eliminatorias y además por la calidad de los jugadores es un equipo que fácilmente puede llegar hasta unas semis y no sería una gran sorpresa. Así que evidentemente el gran favorito es el Inter en esta llave. Defensivamente estos años han demostrado ser bastante sólidos, a pesar de que esta campaña en Serie A han tenido más complicaciones, pero están allí peleando por el título y en la Champions han sido de los equipos más parejos y regulares hasta ahora, como ya nos tienen habituados en la época reciente. Será también interesante ver el rendimiento de jugadores como Lautaro, Di Marco, Marcus Thuram, que no están teniendo el mejor rendimiento para su nivel y sus capacidades, y creo que serán importantes en estas fases de eliminatoria. Hablemos ahora del buen cruce entre el Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen, actualmente los dos mejores equipos en Alemania. El Bayern de Vincent Kompany, si bien por nombre siempre es favorito a ser campeón de Champions, la realidad es que este año le está costando, no tanto así en Bundesliga, donde van sólidamente en la primera plaza y parece que retomarán su corona, pero por ejemplo en la fase anterior sufrieron en demasía para superar al Celtic, un equipo que con muy poco ofensivamente les terminó complicando, sobre todo por la falta de contundencia en el último cuarto del campo. Decíamos anteriormente que este Bayern de Kompany es una versión bastante diferente al de años anteriores, un conjunto que suele bajar el pie del acelerador durante varias fases del partido y eso lo aprovechan los rivales. Es verdad que apenas es la primera temporada del histórico central belga en el banquillo de los bávaros, pero ese tipo de cosas tendrá que ajustarlas, ya que los próximos rivales serán equipos con un nivel similar y da la sensación de que pueden ser eliminados en cualquier momento. Por otro lado, el Bayer Leverkusen ha logrado lo más difícil, mantener el nivel que los llevó a ser campeones de liga la campaña anterior y romper con la hegemonía de su rival de turno. Mantuvieron también la columna vertebral de esa plantilla, con jugadores muy importantes como Grimaldo y Frimpong en los carriles, Xhaka, Ezequiel Palacios, Florian Wirtz en el centro del campo y la media punta, también Boniface y Patrick Schick en la delantera, pero el más importante que sin duda es su técnico, Xabi Alonso, que ha sabido conformar un equipo competitivo y potenciar a muchos de sus futbolistas con su estilo de juego bastante propositivo. Lo que ha hecho hasta ahora en Alemania ha sido de matrícula de honor y está por verse cuál será su futuro cuando decidirá dar el salto a un grande europeo. Por ahora su realidad está en esta eliminatoria ante el Bayern, donde todo está muy igualado y solo porque el peso de la historia suele ser importante en esta competición, el Bayern Múnich parte como el favorito, pero creo que el Leverkusen tiene muchísimas chances de avanzar a cuartos si logra encontrarse con su mejor versión. El Barcelona tendrá que superar en octavos a un rival que le ha plantado cara en años recientes, como lo es el Benfica. El conjunto blaugrana llega a esta recta final de Champions en un muy buen estado de forma, más parecido a lo que fue el inicio de temporada para ellos, donde venían arrasando y recuperaron el terreno perdido en Liga. Parece que dejaron atrás esas dudas que tuvieron a final de año y son uno de los favoritos a llegar a la final por ese lado del cuadro. El trabajo de Hansi Flick hasta ahora es más que meritorio, llegó e implantó su estilo de juego ofensivo y con algunos toques de verticalidad y claro aprovechando la herencia que le dejó Xavi con muy buenos jugadores para jugar al toque y dominar los partidos a través de la posesión. La temporada que están teniendo sobre todo jugadores como Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal o Rafinha es tremenda y varios de ellos potenciados por el mismo Hansi Flick. Hemos hablado bastante del Barça en este canal, así que no es nada extraño que hayan podido retomar ese gran nivel que tenían a principio de la temporada y tanto colectiva como individualmente son muy superiores a su próximo rival, a pesar de que como mencionamos al principio, el conjunto portugués ha venido siendo una piedra en el zapato para los azulgranas en los últimos años. Quedó demostrado en el partido que tuvieron en la primera fase, donde lograron estar por encima del marcador con una gran ventaja y aprovechando sobre todo la propuesta tan arriesgada de Flick al parar la defensa tan adelantada. El Benfica es un equipo muy peligroso al espacio, con futbolistas como Artur Koglu o Pavlidis en el ataque, delanteros muy potentes, el mismo Kokchu o los laterales. Vienen de eliminar al Mónaco en una gran eliminatoria de mucho mérito, sobre todo esa victoria en Francia que les terminó por dar el pase y tendrá que cuidarse mucho el Barcelona, ya que este equipo con espacio les puede generar muchos problemas a una defensa que no es muy sólida por momentos. Pero aún así creo que el cuadro culé es el gran favorito en esta llave y tiene todo para clasificar y seguir avanzando. Una de las llaves más interesantes de estos octavos de final será entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool, dos equipos que llegan en un grandísimo nivel. El París viene imparable, ganando todo en los últimos 2 meses y con una ofensiva en un gran estado de forma.
Dembélé está firmando su mejor temporada, acompañado de Barcola, Joao Neves, Vitinha en el centro del campo, Fabián Ruiz, jugadores que están llegando a un pico de rendimiento bastante alto, algo que no vimos a principio de campaña, y se nota el buen trabajo de Luis Enrique, un técnico que siempre ha sido cuestionado por su temperamento y sus métodos de gestión, pero que sin duda cuando sus equipos logran aceitarse demuestra que es uno de los mejores técnicos en Europa. El gran reto estará ahora en poder plasmar esa buena imagen ante un cuadro mucho más competitivo y en una instancia decisiva de Champions. El Liverpool por su parte sigue en su línea, sorprende la regularidad que han tenido hasta ahora con Arne Slot, no han aflojado en ningún momento de la temporada, lo que los tiene líderes sólidamente en la Premier, con medio título ya en el bolsillo y encabezando la lista de favoritos a ser campeón de Europa. El nivel de Salah es tremendo, está a poco de romper récord de asistencias en Premier League e individualmente quizás sea también la mejor temporada de su carrera, con todo lo que eso significa tras tanta regularidad estos años en Anfield. Así que sin dudas este es un cruce lleno de condimentos y pinta ser una gran eliminatoria. Es claro que el Liverpool parte con más chances en la previa, ha sido el equipo más regular y hasta ahora no se le han encontrado las costuras, pero mucho ojo al Paris Saint-Germain, ya que ofensivamente están muy fuertes y pueden dar el batacazo en esta ronda, así que será muy interesante ver lo que ocurre. Por último tenemos otro de los duelos más emocionantes de esos octavos, derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Se vuelven a encontrar en una eliminatoria de Champions desde 2017, desde aquel recordado 3-0 en el Bernabéu con el hat-trick de Cristiano. El Madrid llega en uno de los mejores momentos de la temporada, parece que el equipo de a poco se ha ido encontrando, sin convencer tanto quizás en su juego y en sus respuestas tácticas, pero con su estilo más especulativo y sus individualidades siendo determinantes. El City prácticamente no tuvo oportunidad ante ellos en los playoffs, es un equipo totalmente perdido y el Real Madrid sacó todo el provecho para descoser a los ciudadanos con un Mbappé lleno de confianza, al igual que Bellingham, Raúl Asensio sosteniendo una defensa plagada de lesiones. En el centro del campo Ancelotti terminó dando la confianza a Dani Ceballos, algo que le ha resultado porque es un jugador que sabe manejar los tiempos de los partidos y en general es un Madrid muy diferente al de la primera vuelta, que no encontraba respuestas desde la parte colectiva ni desde la capacidad individual de sus futbolistas. El tema es que ahora tendrán al frente a un rival que por estilo es de los que peor le viene, el Atlético que no pierde con los merengues en 90 minutos desde 2022. Pareciera que el Cholo ha aprendido a jugarle a este Real Madrid. Además hay que destacar el gran momento que vive el Atlético, compitiendo codo a codo la liga con los dos grandes de España y tras disfrutar hace poco de una racha de 15 victorias al hilo en todas las competencias, que lo llevó a remontar una temporada que había arrancado con dudas. Hay jugadores que están en un grandísimo nivel, el principal es Julián Álvarez, que es un futbolista hecho para jugar en los colchoneros, es muy aguerrido y con la dosis de talento que lo lleva a formar una muy buena dupla con Griezmann. Ambos son artífices de lo bien que se ve el Atlético en la mayoría de cotejos, además tienen profundidad de banquillo con Sorloth, algo muy importante, y en general este es un Atlético de Madrid de los que más ilusionan los últimos años, que no viene figurando tanto en Europa y ahora cuenta con las armas para competir en ambos frentes. Esta es una eliminatoria demasiado igualada, a pesar de que es el Real Madrid, 15 Champions y con todas sus figuras, claro que tienen el cartel de favoritos de arranque, pero como mencioné, si hay un equipo que puede complicarle mucho las cosas al cuadro merengue es el Cholo y sus dirigidos, por lo que no descartaría que puedan avanzar los colchoneros. Bueno, eso ha sido todo en este video. Comenta cuáles son tus favoritos en estos octavos de final y quién ven como principal candidato a llevarse esta Champions. Sin mucho más, los invito a que se suscriban al canal, den like si les gustó y nos vemos en un próximo video.